Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más al noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán. El Domun es para todos. Es el domingo más jovial de la Iglesia donde se revive la alegría de ser misioneros. El Papa Francisco tiene un sueño que es la opción misionera para la Iglesia que lo cambiaría todo. Es decir, la Iglesia necesita hoy revivir este compromiso misionero para que se sienta con la frescura de recibir la fuerza de lo alto, del Espíritu Santo y poder ser evangelizadora. Muchos jóvenes buscan algo más profundo, necesitan verdaderos héroes, verdaderos ejemplos de caridad y entrega. Ellos son los misioneros. Hombres y mujeres que están contentos por no hacer filantropía. No por hacer aventura, sino por entregar su vida con amor y ayudar para que la vida de otros sea mejor. Este domingo celebramos el Domun, Domingo Mundial de las Misiones. ¿Cómo vas a ayudarles tú? Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Uruguay. El Tribunal Contencioso Administrativo sentencia a favor de la objeción de conciencia contra el aborto. Costa Rica. El arzobispo de San José advierte que la reforma de la Ley General de Salud abre la puerta al aborto. Congo. Amenazan a sacerdotes y atacan un convento por la oposición de los obispos a una enmienda constitucional. Pakistán. Asia Bibi recurrirá al Tribunal Supremo para revocar su pena de muerte. Estados Unidos. Archidiócesis de Filadelfia pagará gastos de latinoamericanos para Encuentro Mundial de Familias. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Monseñor Rick Platt da gracias a Dios por ser perseguido por defender a los no nacidos y la fe católica. Gador Joya. La defensa de la vida humana es una responsabilidad de todos. Arranca el año jubilar teresiano. Ayán Patena del siglo IV, única en la península. La Catedral de Guadix se dispone a recuperar su antigua escolanía. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El cardenal Dolan considera profetas a los obispos africanos ante una iglesia aletargada en Occidente. Proponen a San José como patrono universal de la familia. Terminaremos como siempre con la audiencia general. Un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo exime a los ginecólogos de obligación de participar de los procesos vinculados al aborto y les permite dar información destinada a mantener el embarazo e incluso pedir ecografías. La sentencia considera que los artículos recurridos de la ley abortista dañan el libre ejercicio de la medicina y la libertad de conciencia como derecho humano, por lo que resuelve suspender su aplicación hasta que se pronuncie sobre el recurso de impugnación presentado. El alcance del derecho de objeción de conciencia para el personal de la salud fue uno de los aspectos más polémicos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La reglamentación, según un centenar de ginecólogos que hace un año presentaron un recurso para impugnar 11 de sus 42 artículos, limita la invocación de objeción de conciencia a recetar el fármaco abortivo o hacer el legrado y los obliga a participar en todos los procedimientos previos posteriores a la interrupción del embarazo. La decisión significa un fuerte revés para las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que desde un comienzo se enfrentaron a los médicos que invocaron objeción de conciencia frente al aborto y calificaron como ilegal el decreto reglamentario. Los médicos que recurrieron ante la justicia señalaron que la reglamentación implicaba perjuicios que afectan a la actuación moral de las personas y a la vocación a la que se han dedicado. Ante la consulta realizada a la Iglesia Católica por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre la adición de un nuevo capítulo a la Ley General de Salud referente a los derechos en salud sexual y salud reproductiva, Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, asegura que el proyecto establece una táctica aprobación del aborto propuesto desde la difusión de una terminología ambigua, como la interrupción terapéutica, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública. El arzobispo indica que el asunto que aborda el proyecto es de suma importancia y de actualidad para la Iglesia, que debe siempre estar al lado de los más frágiles. Como ha indicado recientemente el Papa Francisco, entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. El prelado advierte que en el artículo 51 del texto legislativo no solo se enmascara nuevamente el aborto con el concepto de interrupción terapéutica, sino que se deja abierto a la interpretación sobre qué es considerado un riesgo a la salud.
según el artículo 38 que define salud reproductiva como un proceso que conduce al bienestar físico, emocional, social y cultural en todos los aspectos relacionados con la reproducción humana, podría pensarse que la vida o muerte del niño no nacido está sujeto a las emociones, relaciones sociales o culturales o dolores físicos propios del desarrollo natural del embarazo. La carta pastoral de la Conferencia Episcopal del Congo, que critica la propuesta de enmienda constitucional que permitiría al actual presidente, Joseph Kabila, presentarse a las elecciones para un tercer mandato, está provocando una serie de actos violentos contra la Iglesia en el país. Por el momento hay párrocos amenazados y un convento de religiosas atacado el pasado domingo, 12 de octubre, en Lodja, 750 kilómetros al norte de Buji-Mayi, capital de Kasai Oriental. El primer episodio, según la información recibida por la agencia Fides, se produjo en la parroquia de Saint-Désiré. Después de leer el mensaje, el párroco fue insultado y amenazado por algunos jóvenes que asistían a la misa. El sacerdote consiguió ponerse a salvo gracias a la intervención de un policía que lo protegió, evitando que sufriese violencia física. Posteriormente, en la parroquia de Sant Teres de Ganga, el párroco de la parroquia, después de la misa, durante la cual leyó el mensaje de los obispos, fue amenazado por un grupo de jóvenes. El mismo domingo, algunos chicos atacaron el convento de las Hermanas Franciscanas. Una religiosa resultó herida por el cristal de una ventana rota por los agresores. Estos episodios graves se producen después del intento de un grupo que se ha autodenominado Jóvenes Católicos de presentarse en la nunciatura de Kinshasa con una petición de protesta al Papa Francisco por la supuesta injerencia de los obispos congoleños en la política nacional. Los obispos han negado que estos chicos pertenezcan a organizaciones de la Iglesia. Fuentes cercanas a la familia y a la defensa jurídica de Asia Bibi han confirmado este jueves a maslibres.org que la batalla para evitar la pena de muerte continuará en el Tribunal Supremo, tercer y último nivel judicial pakistaní, después de que instancias judiciales hayan rechazado en este día el procedimiento de apelación que se ha celebrado tras numerosos aplazamientos. Mientras desde su cárcel de Multán, Asia sigue afrontando su sufrimiento con fe, según comunicó a la agencia vaticana Fides el abogado Naemen Shakir, miembro del equipo de defensa, Asia se ha mantenido firme en su fe cristiana y todavía lo está. Me veo en la cruz de Cristo, en la certeza de que muchos hermanos y hermanas en todo el mundo están cerca y están rezando por mí. Rezo y espero que un juez reciba la luz de Dios y tenga la valentía para ver la verdad. Son palabras suyas. Asia fue condenada a muerte el 18 de noviembre de 2010. Su caso ha generado en el país y en la comunidad internacional un amplio debate. Maslibres.org mantiene muy activa la campaña por Asia Bibi, en la que se ruega al presidente de Pakistán por su liberación. Además, una delegación de la plataforma actioir.org, integrada por su presidente Ignacio Arzuaga y el portavoz de maslibres.org, Miguel Vidal, viajó al país el pasado mes de mayo para tratar de agilizar el proceso y entrevistarse con su familia y abogados en Lahore. Hay que recordar que la presión internacional fue decisiva para la liberación de Miriam Ibrahim tras haber sido condenada a muerte en Sudán, como lo fue también para lograr la libertad de Youssef Nadarkhani en Irán en 2011. La Archidiócesis de Filadelfia, Estados Unidos, ha enviado una carta a los obispos de América Latina en la que señala que asumirá los gastos de 2 parejas de esposos de cada país de la región para que participen en el 8º Encuentro Mundial de las Familias, que se realizará del 22 al 27 de septiembre de 2015. En la misiva enviada a los prelados latinoamericanos, el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, invita a los obispos a participar en este importante evento y señala que la archidiócesis que dirige proveerá el transporte y el alojamiento de 2 parejas de esposo y esposa de cada conferencia episcopal de América Latina y la región del Caribe. Tras señalar que el arzobispo Carlos Aguiar Retes ha aceptado coordinar esta iniciativa junto con el personal del Consejo Episcopal Latinoamericano, que preside Monseñor Chaput, recuerda que el tema del encuentro decidido por el Papa Francisco será «El amor es nuestra misión, la familia llena de vida». Tras señalar que Filadelfia tiene una gran importancia para la vida y la Iglesia de Estados Unidos, el arzobispo ha señalado que la Iglesia local está agradecida por esta bendición, el Encuentro Mundial de las Familias, que permitirá una profundización de la comprensión de la enseñanza de Cristo y la Iglesia sobre el matrimonio y la familia y su papel esencial en la vida de la sociedad. La diócesis de Alcalá de Henares ha publicado un comunicado ante la aprobación de una moción de su ayuntamiento en el que exige a la Conferencia Episcopal Española que cese a Monseñor Reig Pla. La diócesis recuerda que la Iglesia ha sido perseguida muchas veces por predicar la verdad. Aclara que las palabras del obispo, perseguido por su defensa de los niños no nacidos, son conformes al magisterio de la Iglesia y ratifica la calificación de holocausto al crimen abominable del aborto.
El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, ha aprobado este miércoles en un pleno extraordinario una moción presentada por el Grupo Socialista que exige a la Conferencia Episcopal la destitución del obispo de la localidad, Monseñor Juan Antonio Rey Pla. Esta decisión se produce el mismo día en que los responsables del llamado Tren de la Libertad han denunciado al prelado y al diario digital Infovaticana por injurias e incitación al odio. Monseñor Reich da gracias a Dios por el enorme privilegio de verse perseguido por causa de la justicia, ahora en defensa de los niños no nacidos. La defensa de la vida humana, responsabilidad de todos. Es el mensaje de concienciación que daba título a la conferencia de la doctora Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir, impartida esta semana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra, ante un centenar de personas, entre alumnos, profesores y profesionales. Los que somos pro vida debemos estar formados. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado, pero hay que saber transmitirla. Así empezaba la portavoz de Derecho a Vivir su conferencia, animando a los asistentes a saber responder absolutamente todas las dudas que nos puedan plantear la sociedad. También animó a todos los presentes a participar en la manifestación Provida unitaria, convocada para el 22 de noviembre en Madrid por más de 40 colectivos cívicos, entre ellos el Foro de la Familia, la Federación de Asociaciones Provida y Derecho a Vivir, bajo el lema Cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad, incidiendo en que es fundamental que el debate del aborto no se apague y que exijamos a nuestros políticos que se comprometan con el derecho universal de la vida. Que cada uno haga lo que sepa hacer. Así concluyó la portavoz de Derecho a Vivir, recordando que todos debemos implicarnos en nuestro ámbito particular en la defensa de la vida. El 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ha arrancado este miércoles con la participación de unas 6.000 personas en la Santa Misa que ofició en Ávila el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, quien hizo referencia al Papa y su posible visita a España y le aseguró su acogida con los brazos abiertos. Con esta misa ha quedado inaugurada de una manera solemne el año jubilar teresiano concedido por el Papa Francisco para toda España, que durará hasta octubre de 2015. Acogemos al Papa con el corazón y los brazos abiertos, dijo durante la homilía Monseñor Blázquez, palabras que fueron recibidas con una gran ovación por parte de los fieles congregados en esta multitudinaria celebración religiosa en la que también estaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En presencia de las imágenes de Santa Teresa y la Virgen de la Caridad, Monseñor Blázquez hizo referencia a la Santa Andariega como experta en traer papas desde Roma a Ávila y a Alba de Tormes. Ante las expectativas de que el pontífice pueda visitar la capital abulense y el lugar en que murió Santa Teresa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española recordó cómo en 1982 el Papa Juan Pablo II acudió para conmemorar el 4º centenario de la muerte de la primera doctora de la Iglesia. Un hallazgo arqueológico plantea un cambio en lo que los investigadores suponían sobre la historia temprana de la fe cristiana en España. Se trata de una patena de cristal tallada con una imagen de Jesucristo que habría sido empleada en la celebración de la Eucaristía que correspondería al siglo IV, unos 100 años antes de lo que los expertos suponían sería el inicio de la práctica de la fe en el territorio. El objeto fue hallado en una condición extraordinariamente buena para su antigüedad, de forma que pudo ser reensamblado en un 81%. La pieza fue hallada en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares, Jaén, y presentada públicamente por los investigadores el día 1 de octubre en el Museo Arqueológico de Linares. Sin duda, uno de los hallazgos más significativos durante la campaña del proyecto Forum MMX en el yacimiento ibero-romano de Cástulo sea la aparición de la patena de vidrio. No solo por la excepcionalidad de la pieza, el estado de conservación que prácticamente ha aparecido completa, sino porque se trata de una de las primeras representaciones que tenemos sobre un soporte material de Cristo, con los atributos de un Cristo joven, acompañado de dos de los apóstoles. La pieza fue sumada dentro de un edificio que fue erigido en el siglo IV con una vinculación claramente religiosa y que fue destruido probablemente un siglo después. Desde el momento propio de aparición pues se abrió un canal de investigación dentro del equipo de documentación que ha sido apoyado con expertos internacionales, entre ellos el profesor Ángel Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora Lucía Sagüí de la Universidad de Roma y el conservador del Museo de Tesalónica, Anastasio Santonaras. Tanto el equipo de investigación como los propios colaboradores destacan la excepcionalidad de la pieza, no solo por su factura, sus rasgos estilísticos, su técnica, sino porque se trata de uno de los ejemplos mejor conservados en contexto arqueológico, que rara vez sucede. Estamos acostumbrados a ver muchas piezas en colecciones privadas.
Los arqueólogos trabajan en el lugar para recuperar los restos de una antigua ciudad romana, y este es hasta el momento el más importante hallazgo del proyecto, que tiene una extensión de 2 años en su primera fase. Según la presentación, la patena tiene una antigüedad de 1600 años, ya que las patenas fabricadas desde el siglo V se elaboran en plata por disposición de la Iglesia. La patena representa a Jesucristo en majestad, con el cabello corto y sin barba, acompañado de 2 apóstoles no identificados e incluye los signos del Alfa y el Omega, en una clara alusión al texto del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo está vestido con el atuendo propio de un filósofo y sus rasgos corresponden con aquellos del arte paleocristiano. La patena tiene un diámetro de 22 centímetros y pesa 175 gramos. El valor del descubrimiento radica en que no concuerda con la cronología del cristianismo en España tal como lo suponían los expertos. La religión cristiana perseguida activamente en el Imperio Romano en los siglos II y III solo habría llegado a España en el siglo V. La pieza corresponde al mismo siglo IV, en que el cristianismo recuperó su libertad religiosa. La fabricación de la patena pudo haber sido realizada en el taller del puerto de Ostia, en Roma, ya que es de una elevada calidad y su trato coincide con otras piezas de este origen. La Catedral de Guadix quiere volver a tener una escolanía de niños cantores como la tuvo en otros tiempos y quiere que sea una escolanía tan prestigiosa como la que hubo en el siglo pasado de la batuta del sacerdote Carlos Ros. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de octubre y ya hay fecha para las primeras audiciones. El encargado de formar y dirigir la nueva escolanía de la Catedral de Guadix será el sacerdote sevillano Alfonso Peña, vicario de la parroquia Citana de Santiago y especialista en la materia. En la actualidad, este sacerdote se encuentra en Guadix realizando un trabajo de investigación sobre la música de los siglos XVI y XVII en la Catedral de Guadix. Se trata de una investigación para obtener el doctorado. Esta escolanía cantará en las celebraciones de la catedral como lo han hecho otros escolanos durante muchos años. La del siglo pasado fue una escolanía muy prestigiosa, que recorrió medio mundo ofreciendo conciertos y que gozó del reconocimiento de todos. De esa escolanía además salieron muchas voces que hoy forman parte de otros coros en la ciudad de Guadix, que también son muy valorados por su calidad. La escolanía sin duda contribuyó a estimular una cultura musical en Guadix que aún pervive. La nueva escolanía seguirá esos mismos pasos. En unas declaraciones recogidas por el Catholic News Service, el cardenal y arzobispo de Nueva York, Monseñor Timothy Dolan, ha asegurado que nosotros, la Iglesia en Europa y América del Norte, estamos a veces aletargados, ¿verdad? África no. Los obispos de África son proféticos, porque nos recuerdan que el papel de la Iglesia es el de transformar la cultura, no ser transformada por la cultura. El cardenal recuerda que la Iglesia no está para ser popular, sino para predicar la verdad. Además de ser patrono de la Iglesia Universal de los Trabajadores y modelo de padre y esposo, San José, el fiel y casto esposo de la Virgen María, ha sido propuesto como patrón universal de la familia. La proposición fue hecha por Monseñor José Luis Escobar Alas, presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, durante su intervención en el Sínodo Extraordinario de la Familia, que se celebra en el Vaticano, y en representación de los obispos de su país. En declaraciones con Radio Vaticano, el arzobispo salvadoreño dijo: «Sin duda alguna, el amor a San José está en toda la Iglesia. Él es el patrono universal de la familia, también el patrono de los obreros, pero los obispos de mi país y el pueblo de Dios consideramos que conviene que San José sea el patrón universal de la familia, y esto es lo que hemos pedido por escrito todos los obispos en nuestra participación en el sínodo». Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta 2 imágenes: la esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús que Dios ha trazado a lo largo de la historia, y la otra imagen, la nueva Jerusalén, que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La esperanza cristiana engloba a toda la persona, pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo, sino que es la plena realización del misterio del amor divino, en el que hemos renacido y en el que ya vivimos. Nosotros deseamos
anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y Él se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por ello la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países latinoamericanos. Que María Santísima, Madre de la Esperanza, nos enseñe a gustar ya desde ahora del amor de Cristo que un día se nos manifestará en plenitud. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.